Buenos días a todos y a todas. Es para la Defensoría del Consumidor y en particular para esta servidora darles la bienvenida a este tercer webinar en el marco normativo de protección de los consumidores aplicables a establecimientos que comercializan alimentos y bebidas. Este webinar tiene como principal propósito conocer las particularidades de las regulaciones que son aplicables al sector relacionadas a la obstaculización, y como ya sabemos que este es el último webinar de este ciclo, vamos a hablar también sobre el protocolo que siguen los inspectores al momento de realizar una inspección en establecimientos que se dedican a la venta de alimentos y bebidas. Es parte de nuestro compromiso fortalecer la protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras, procurando el equilibrio y la certeza y seguridad jurídica en las relaciones ante los proveedores. La Defensoría del Consumidor, con el objeto de fomentar las buenas prácticas empresariales respetuosas de los derechos de las personas consumidoras, durante el año 2020 realizará una serie de webinars para fortalecer los conocimientos de los proveedores. Cabe destacar que durante el año 2020, desde enero a la fecha, se han realizado un total de 1.226 inspecciones, de las cuales 1.035, que representan el 84.09%, cumplieron con las disposiciones legales verificadas, lo cual para la Defensoría es de gran satisfacción, ya que se evidencia que los diferentes talleres y webinars que se han ido desarrollando para fortalecer los conocimientos de los proveedores han tenido buenos resultados, ya que solo 195 del total de inspecciones realizadas, que son el 15.91%, tuvieron algún tipo de hallazgos de incumplimiento, que fueron como productos vencidos, productos sin fechas de vencimiento, productos sin etiquetados en castellanos y entre otros. Y es por ello que les invitamos a seguir manteniendo las buenas prácticas de revisión de sus productos para evitar hallazgos de incumplimientos. Tengo la certeza que sabrán aprovechar este espacio para identificar retos y campos de mejora que les permitan alcanzar un mayor cumplimiento a las disposiciones aplicables al sector de alimentos y bebidas, así como fortalecer la adopción de buenas prácticas empresariales respetuosas de los consumidores y garantizar así los derechos de las personas consumidoras. Finalmente, deseo agradecerles a todos los proveedores su participación e interés en responder a nuestra convocatoria. A continuación, los dejo con la licenciada María Fernanda Aguilera, quien es la técnica legal de la Dirección de Vigilancia de Mercado, quien va a compartirles la temática para este día. Buenos días a todos. Como mencionaba la licenciada Ámbar Rico, les agradecemos por atender la convocatoria de este día y vamos a dar inicio pues con la presentación. Les saluda Fernanda Aguilera, soy técnico legal de la Dirección de Vigilancia de Mercado y voy a desarrollar el tema central de este día. El tema principal que vamos a desarrollar es la obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor y las infracciones y sanciones que conlleva esta acción. También abordaremos el protocolo de inspecciones, es decir, todos los pasos que sigue el inspector de la Defensoría del Consumidor para verificar el cumplimiento de la LPC o Ley de Protección al Consumidor. El contenido que vamos a abordar en específico son las competencias de la Defensoría del Consumidor relacionadas al tema central, la obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor, con qué acciones los proveedores obstaculizan las funciones de la Defensoría. Asimismo, abordaremos resoluciones del Tribunal Sancionador relacionadas al tema, el protocolo de las inspecciones, es decir, el paso a paso para desarrollar una inspección, las infracciones y las sanciones correspondientes. Una de las competencias de la Defensoría del Consumidor
relacionada al tema es la que está consagrada en el artículo 58, letra F de la LPC, que en específico nos dicta que la Defensoría del Consumidor puede realizar inspecciones, auditorías y requerimientos de información a los proveedores con el objetivo de cumplir las funciones de la Defensoría del Consumidor. En el artículo 58 tenemos una serie o un catálogo de competencias que tiene la Defensoría y una de estas pues es la que les menciono de realizar las inspecciones. Mencionarles que la Defensoría del Consumidor es una institución descentralizada, tenemos autonomía en lo administrativo y tenemos personalidad jurídica y patrimonio propio. La Defensoría del Consumidor es la entidad gubernamental encargada de proteger los derechos de los consumidores y aplicar la LPC. Para el cumplimiento de las funciones, la Defensoría del Consumidor fue creada como una institución descentralizada y autónoma. Pueden consultar toda esta información en los artículos 56 y 57 de la LPC. Y en este sentido, la Defensoría del Consumidor tiene los siguientes órganos de dirección. Tenemos el presidente de la Defensoría, un consejo consultivo, el tribunal sancionador y las direcciones y unidades administrativas establecidas por nuestro reglamento interno de conformidad al artículo 61 de la LPC. A grosso modo, les puedo mencionar que el Consejo Consultivo es el órgano que brinda asesoría técnica al presidente de la Defensoría del Consumidor, el cual es un organismo colegiado y está compuesto por 5 miembros. Esto pueden consultarlo en el artículo 72 siempre de la LPC. El Tribunal Sancionador, por su parte, cumple la potestad sancionadora de la Defensoría del Consumidor. Es decir, a través del Tribunal Sancionador se imponen las sanciones y multas de conformidad a la Ley de Protección al Consumidor y este funciona de manera permanente y está integrado por 3 miembros. Una de las obligaciones de los proveedores está consagrada en la letra H del artículo 7 de la LPC y este establece que los proveedores deben proporcionar a la Defensoría del Consumidor la información que ésta les requiera para cumplir eficientemente con sus funciones. Por ejemplo, cuando queremos realizar una constatación de precios, este fue un tema en un webinar anterior, nosotros como Defensoría queremos constatar que el precio que usted le ofrece al consumidor es el efectivamente cobrado en caja. Entonces, la acción que realizamos es seleccionar productos dentro del establecimiento, llevarlos a caja y pues verificar en el sistema de cobro que el precio que está, por ejemplo, en la viñeta sea el mismo que se está reflejando en el sistema de cobro y en el ticket correspondiente. Si en el momento de la inspección es imposible brindarnos este ticket porque las ventas, estamos pidiendo tickets de ventas de días anteriores, pero esta documentación es enviada a oficinas centrales de su establecimiento o a las oficinas de contabilidad, entonces la Defensoría realiza un requerimiento de información. Si recordamos, es una de las competencias que tiene la Defensoría. Realizamos este requerimiento de información y por medio del acta le requerimos que nos envíe, por ejemplo, 3 tickets de venta de X producto a las oficinas centrales de la Defensoría del Consumidor. Entonces, esta acción que la Defensoría ha realizado solicitándole esta información o documentación es una obligación para usted el cumplir y enviar la documentación solicitada. O cuando también queremos investigar otros tipos de precios, por ejemplo, o también si tiene existencia de ciertos productos para verificar publicidad. Si usted está ofreciendo un producto y nosotros queremos verificar existencias y precios, si en el momento de la diligencia no es posible verificarlo, entonces se opta por dejar el requerimiento de información para que usted posteriormente cumpla esta obligación enviando la documentación solicitada. La obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor, como veremos más adelante, es una infracción muy grave y está regulado en el artículo 44, letra F, siempre del cuerpo normativo de la Ley de Protección al Consumidor.
Acá podemos ver reflejado que la Defensoría del Consumidor tiene funciones específicas relacionadas a esta infracción. Las funciones son de información, de vigilancia y de inspecciones. El artículo 44, letra F en específico nos dice obstaculizar las funciones de información, vigilancia e inspección de la Defensoría del Consumidor o negarse a suministrar datos e información requerida en cumplimiento de tales funciones es clasificado como una infracción muy grave por ser una acción u omisión que encaje en esta actividad que les he descrito de obstaculizar las funciones. En resumen, en el artículo 44, letra F, podemos individualizar que la Defensoría del Consumidor tiene las funciones de información, de vigilancia e inspección. Vamos a hablar ahora sobre las resoluciones del Tribunal Sancionador. Tenemos esta resolución del 22 de septiembre del año 2014. El expediente es el número 1109, pleca 2014. Y en este nos explica de mejor forma el contenido del artículo 44, letra F de la LPC. Acá el Tribunal Sancionador tuvo a bien aclarar que este artículo contiene dos conductas distintas. La primera es obstaculizar tal cual las funciones de la Defensoría o la segunda conducta o acción es negarse. Negarse a entregar la información requerida por la Defensoría del Consumidor. La primera, es decir, de obstaculizar, es una acción encaminada a impedir el cumplimiento de las funciones de la Defensoría. Y la segunda es una omisión ante una solicitud que se le ha realizado de datos o de información para el cumplimiento de las funciones de la Defensoría del Consumidor. Un ejemplo de obstaculización, el más claro, es cuando se nos niega el ingreso a un establecimiento. Esa es una acción de obstaculizar. La de negarse, siendo como omisión, es cuando ya la Defensoría le permiten el ingreso, nos permiten realizar la inspección, presentamos, les dejamos el requerimiento de información, pero ustedes se niegan a enviar esos datos o esos documentos que se le están solicitando, entonces están negando el acceso a este tipo de información. Ambas caen en la infracción establecida en el artículo 44, letra F. En el mismo sentido, tenemos esta resolución que nos dice que para negarse deben haber dos requisitos. Para catalogar que el proveedor está negándose, tenemos que cumplir dos requisitos al analizar esa acción. La primera es que exista un requerimiento expreso de información o de datos, es lo que les mencionaba, que si nos permiten el ingreso, nos permiten entregarle el acta y dejar el requerimiento de información o notificar el requerimiento de información. Y el segundo requisito es la solicitud realizada en cumplimiento de las funciones de la Defensoría del Consumidor. Es decir, que este requerimiento de información esté redactado en legal forma y que solicitemos información que sea de interés para las funciones de la Defensoría. Porque, por ejemplo, nosotros no vamos a solicitarles a ustedes estados de ganancia o estados de resultados de sus empresas, porque esa no es la competencia o no es una función de la Defensoría ver ese tipo de información. Entonces, los dos requisitos son que exista un requerimiento expreso y que este esté basado en las funciones de la Defensoría del Consumidor. ¿Qué pasa si nosotros presentamos la información, pero esta es presentada solo una parte de lo que me requirieron sin explicar por qué no entregó lo demás? Por ejemplo, cuando solicitamos facturas, que sería el ejemplo más clave, facturas o tickets de ciertos productos en ciertos periodos. Pero, por ejemplo, le solicitamos facturas de ventas del producto X durante el mes de septiembre o el mes de octubre. Le damos una fecha cierta del 15 al 30 de octubre y usted nos dice que solo envía, por ejemplo, del 15 de agosto, perdón, sería el plazo.
y usted no solo nos presenta del 15 de agosto, sin explicarnos por qué no presenta de otros días. Entonces, puede ser catalogado como una presentación de la información de forma parcial. También puede ser presentada de forma extemporánea, es decir, el plazo de los 10 días hábiles que se le brinda, basado siempre en la ley en la LPA. Si usted no cumple los 10 días hábiles y lo presenta de forma extemporánea, también es un incumplimiento a la obligación de la información, es decir, no presentó la información requerida en legal forma, la presentó parcial y la presentó fuera de plazo. Siempre se considera obstaculización a las funciones de la Defensoría. Vamos a hacer una pequeña pausa para conocer o para saber si han estado atentos a la información que estamos compartiendo. Los invito a que ingresen a menti.com nuevamente, como los otros webinars. Ingresen el código que está en su pantalla, el 151416.2. Pueden también ingresar a través del link que se les enviará a través del chat o escanear con su celular el código que aparece, el código QR que aparece en la pantalla en este momento. Pueden solo habilitar la cámara de su celular, colocarlo enfocando el código e inmediatamente le va a redirigir a la página de Menti. La pregunta es, ¿la obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor es? Van a escoger pues la respuesta correcta: A, una infracción; B, una falta; o C, un proceso. Les brindo unos segunditos en lo que hacemos la transición para presentarles los resultados. Los invito a que que participen, ¿verdad? Para tener una interacción con ustedes y conocer si estamos claros sobre este punto de la obstaculización. Vemos las participaciones en este momento. La respuesta que nos están dando, el A, una infracción, el 80% ha votado por esta opción, el 20% se inclina por la opción B, que es una falta. Y si vemos, la respuesta pues correcta es la letra A, la obstaculización a las funciones de la Defensoría es una infracción. Vamos a continuar con la presentación y con nuestros temas de este día, en este webinar. El siguiente tema es el protocolo de inspecciones. En este cabe aclarar, bueno, el tema central es el protocolo o los pasos que siguen los inspectores para realizar una inspección. Cabe aclarar también en este punto que nuestro órgano de inspecciones está certificado o está acreditado bajo la norma ISO 17020, por lo cual cumplimos estándares de calidad en la ejecución del procedimiento de inspección. Recordarles que si en una inspección observan una conducta anómala de parte de los delegados de la Defensoría del Consumidor, este puede ser informado a la institución a través de los canales institucionales habilitados, los cuales voy a compartir al finalizar de la presentación. Y pues vemos los pasos que vamos a explicar. Primero, la identificación del personal. Los inspectores deben mostrar, al momento de iniciar una diligencia de inspección, deben mostrarle el carnet de identificación y la credencial. La credencial es un documento emitido por el presidente de la Defensoría del Consumidor, a través del cual nos delega una serie de funciones, entre las cuales están requerir información de los proveedores, realizar inspecciones, auditorías, entre otras funciones. El segundo paso es la explicación del motivo de la inspección, es decir, les explicamos todos los objetivos que se van a verificar a lo largo de la diligencia, los cuales deben estar o coincidir con los objetivos que se van a plasmar en el acta. El tercer paso es la solicitud de autorización para ingreso y la realización de la inspección. Lo primero que solicitamos es luego de explicarle los objetivos, le solicitamos que nos permitan el ingreso a su establecimiento.
Y acá pues puede suceder o presentarse la obstaculización de las funciones al establecer que no nos pueden permitir el ingreso. Entonces acá tenemos la obstaculización, es decir, una infracción al negarnos el ingreso, pudiendo aducir, entre otras cosas, como en este momento estamos muy ocupados, tenemos mucha afluencia de clientes, por ejemplo, o en este momento el encargado no está. Todo este tipo de acciones constituyen una obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor. El paso 4 es la solicitud de autorización. Perdón, en el paso 4 es cuando solicitamos la información de la persona que nos va a atender. Y como les mencionaba, al negarnos el ingreso, se pueden constituir la obstaculización y se presentan los siguientes escenarios. Primero, el no autorizar la realización de la inspección es una obstaculización plena. O también cuando transcurran 10 minutos para que el proveedor autorice la realización de la inspección y no exista causa justificada para su tardanza. Los inspectores pueden brindarle a usted un tiempo de espera de 10 minutos para que nos permita realizar la inspección. Y si no existe pues una causa justificada para la tardanza, procedemos a levantar o a redactar un acta por obstaculización. También tenemos otro escenario cuando la persona encargada realiza acciones durante el desarrollo de la inspección que impida el llevarla a cabo con normalidad. Por ejemplo, cuando realizamos inspecciones en supermercados o en tiendas de conveniencia, nosotros les explicamos los objetivos, luego pedimos la autorización para el ingreso, nos permiten el ingreso, iniciamos con la verificación, seleccionamos los productos, vemos su fecha de vencimiento, su etiqueta en castellano, vemos que tengan una fecha de vencimiento cierta. Entonces estamos realizando ya la inspección. Pero una persona de la empresa o del establecimiento, el encargado, uno de los empleados, está en las otras cámaras refrigerantes sacando productos o está ocultando productos que según él ya están posiblemente vencidos. Estas son acciones que no nos permiten a nosotros realizar nuestra inspección de forma normal. Entonces, nosotros al inicio, antes de comenzar a revisar los productos, les consultamos si tienen productos para cambio o devolución porque ya están vencidos. Y si ustedes nos indican dónde están individualizados en una bolsa o en una caja porque ya revisaron sus productos, esos productos que ustedes ya individualizaron, nosotros no los revisamos. Pero si ya encontramos en los estantes o en las cámaras refrigerantes los productos ya vencidos, esos sí son ya hallazgos y se procede pues posteriormente a redactar el acta de inspección. Otro escenario sería cuando los centros comerciales nos niegan el acceso a los inspectores a pesar de que se han realizado las gestiones previas de notificación. Todo esto pues cae en una obstaculización por parte de el establecimiento y en este último caso, el centro comercial. El otro paso es la solicitud de información de la persona que atiende y del proveedor. Recapitulando, el primer paso es presentarnos e identificarnos con nuestro carnet y con nuestra credencial. El segundo paso es explicar los motivos de la inspección. Y tenemos también, solicitamos el permiso para ingresar al establecimiento y en este otro caso tenemos el paso 5, que es la solicitud de información de la persona que atiende y del proveedor. ¿Cómo los identificamos? Solicitamos dos tipos de documentos. Respecto a la persona que atiende, la identificamos a través de su DUI, documento único de identidad, o el documento de identificación de la persona que atiende, que si es extranjero, pues podría ser su pasaporte o su carnet de residencia. Para identificar al proveedor, es decir, el establecimiento, solicitamos facturas o documentos para la toma de datos de la razón social, si es sociedad, o de la persona natural, si el propietario es una persona, ¿verdad? Solicitamos facturas no necesariamente llenas, puede ser el taco de facturas en blanco solo para
retomar los datos. Por ejemplo, en las partes superiores de la factura están estos datos que son los que nosotros tomamos, que son el nombre del establecimiento, el nombre de la razón social o persona natural propietaria del establecimiento y la dirección. El sexto paso, como les explicaba, es la verificación de los productos. Luego de realizar los pasos que les explicaba, de pedir la información para identificar proveedores, el proveedor y la persona que atiende, iniciamos en sí la verificación o la inspección. Primero se selecciona una muestra al azar de los productos y se verifican todos los objetivos de la inspección mencionados al inicio de la misma. Por ejemplo, nosotros le explicamos los objetivos y estos pueden ser: verificar que todos los productos cuenten con una fecha de vencimiento, verificar que todos los productos tengan su fecha de vencimiento vigente, verificar precios a la vista, también verificar el etiquetado en castellano de los productos, constatación de precios, y podemos verificar también otros puntos como la publicidad o promociones u ofertas. Todos estos objetivos se los explicamos al inicio y todos son los que se van a verificar durante la inspección. El último punto es la elaboración y entrega del acta de inspección. Una vez que se ha cumplido con los objetivos, es decir, hemos verificado todos los puntos que les enumeramos, se procede a elaborar el acta de inspección, de la cual se le entrega una copia a la persona que ha atendido a los inspectores o la persona encargada del establecimiento. Se da lectura completa del acta antes de proceder a las firmas. Firman los delegados de la Defensoría del Consumidor y la persona que ha estado desde el inicio de la inspección como persona encargada del establecimiento. Bien, la infracción, como hemos venido hablando de la obstaculización a las funciones de la Defensoría del Consumidor, está establecido en el artículo 44, letra F de la LPC, y nos dice que es una infracción muy grave. En el artículo 44 podemos encontrar las diferentes infracciones muy graves que cataloga la ley. Entre estas está pues la obstaculización. La sanción correspondiente a este tipo de infracciones lo tenemos regulado en el artículo 47 de la LPC y nos establece que puede ser sancionado con multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Si hacemos pues el cálculo, actualmente tenemos que el salario mínimo mensual urbano en la industria es de $304.17 y multiplicamos esto por 500, que es el límite que nos establece el artículo, nos da un total de 152.085. Es decir, si usted obstaculiza las funciones de la Defensoría del Consumidor, puede ser sancionado con una multa de hasta $152.085. Es decir, puede ser menor, de ese techo no puede pasar, pero sí puede llegar a tasarse su infracción o su multa, perdón, hasta este monto. El artículo 49 de la Ley de Protección al Consumidor establece los criterios para la determinación de la multa y nos dice literalmente que para la determinación de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios: tamaño de la empresa, el impacto en los derechos del consumidor. Es decir, primero, respecto al tamaño de la empresa, se solicita, pues el tribunal va a solicitar los documentos que puedan servir para determinar el tamaño de su empresa. Pueden ser declaraciones de IVA para conocer el movimiento o el flujo de efectivo o de ganancias que tiene su empresa y así tasar la multa. También el impacto en los derechos del consumidor, por ejemplo, si son derechos difusos o ha habido un colectivo de consumidores que ha sido puesto en riesgo, por ejemplo, con los productos cuando ya están vencidos. La incidencia o el daño que se puede causar es directamente a la vida y a la salud del consumidor, entonces podemos considerar que el impacto en este tipo de casos pues es grande. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores, es lo que les mencionaba también.
que está relacionado con la afectación de derechos como la vida y la salud. El grado de intencionalidad del infractor, es decir, si hubo dolo o culpa al cometer la infracción, el grado de participación en la acción u omisión, el cobro indebido realizado y las circunstancias en que ésta se cometa. También el tribunal sancionador, para establecer esta multa, toma en cuenta la reincidencia o un incumplimiento reiterado. Es decir, si su proveedor ya tiene algunos procesos sancionatorios y está presentando otros procesos, otras infracciones en el mismo sentido, en el artículo 44F, es decir, en reiteradas ocasiones usted ha negado el acceso a la defensoría o no ha presentado la documentación requerida, pues puede ser tomado en cuenta para tasarle la multa. El artículo 49 también nos establece que la reincidencia o el incumplimiento reiterado se entenderá como la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 2 años contados a partir de la última sanción impuesta. Es decir, si en los últimos 2 años usted ha cometido varias veces pues, obstaculización, se tomará como una reincidencia. Cuando el proveedor fuere titular de una empresa que cuente con varios establecimientos, la reincidencia y la reiteración se apreciará por infracciones cometidas en un mismo establecimiento. Es decir, no lo veremos por ejemplo, por razón social, sino por establecimiento. Y pues el otro punto que sigue en este artículo 49 se consideran agravadas las infracciones que tiendan al alza de precios y acaparamientos de bienes. Esto en otros sentidos, cuando hay, por ejemplo, alzas de precios en granos básicos, por ejemplo. El procedimiento administrativo sancionatorio, tiene 3 participantes. Una es la unidad de inspección, que es parte de la Dirección de Vigilancia de Mercado y es la unidad encargada de realizar las inspecciones y también requerir información en representación del presidente de la Defensoría del Consumidor. La dirección jurídica es la entidad encargada de revisar y analizar las actas de inspección redactadas por la unidad de inspecciones. Es decir, el acta de inspección se genera a través de la unidad de inspección y es enviada a la dirección jurídica. La dirección jurídica analiza esta acta y si considera que hay una posible infracción a la Ley de Protección del Consumidor, la dirección jurídica redacta la denuncia respectiva y esta siempre es a titularidad del presidente de la Defensoría del Consumidor y esta es enviada al tribunal sancionador. Como les mencionaba, pues el tribunal sancionador es el ente de la Defensoría que tiene a su cargo la potestad sancionatoria, es decir, el tribunal puede imponer las multas y sanciones que establece la LPC. En el capítulo 3 del procedimiento sancionatorio de la LPC, en el artículo 143, podemos ver cómo se inicia un proceso, se inicia el procedimiento sancionatorio. Pueden consultar la Ley de Protección del Consumidor, la cual está disponible en nuestra página oficial de la defensoría.gov.sv y nos dice que este procedimiento inicia cuando alguna de las partes haya desistido de someter el conflicto a alguno de los medios alternos de solución de controversias. Como ustedes saben, la Defensoría, antes de llegar el procedimiento administrativo hasta el Tribunal Sancionador, pasamos las etapas de soluciones de controversia. Tenemos la conciliación, tenemos mediación y arbitraje. Si las partes o el consumidor desistió de estos medios, pues pasamos al procedimiento administrativo sancionatorio. También cuando se tratare de intereses colectivos o difusos, por ejemplo, en el caso de los casos difusos, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, producto vencido, porque la afectación de la salud es dirigida a los consumidores en general, no es un consumidor en específico. También esta parte del artículo 143 no aplica el literal A para el momento de las inspecciones. Esto es cuando, por ejemplo, los consumidores interponen una denuncia tal cual, entonces ellos se abocan al
centro de solución de controversias, presentan una denuncia formal por escrito solicitando una reclamación en específico. Entonces, en esa parte sí tenemos al consumidor plenamente identificado, que él ha sido afectado, por ejemplo, en su economía porque se le realizó un cobro indebido o él realizó una compra en línea en su establecimiento, el cobro se realizó en su tarjeta y nunca le entregaron los alimentos, por ejemplo, que pidió al supermercado, un ejemplo. Entonces, este consumidor se acerca a la Defensoría del Consumidor e interpone una denuncia. Entonces, él puede optar por desistir de los medios alternos de solución de controversias y pasar al procedimiento administrativo sancionatorio. Pero en nuestro caso, y como el tema central nos lo establecía, estamos hablando de las inspecciones. Esas inspecciones son las que originan un acta de inspección. Esta pasa a la dirección jurídica. Si hay posible infracción, esta es presentada al tribunal sancionador. Entonces es cuando se habilita o se inicia el procedimiento sancionatorio porque se trata de intereses colectivos o difusos. Voy a compartir con ustedes estadísticas del Tribunal Sancionador del año 2019. Si ustedes pueden observar en la presente lámina, en el año 2019 tuvimos 9 proveedores sancionados por obstaculizar las funciones de la Defensoría del Consumidor y la multa que se les estableció en total a estos 9 proveedores es de $9,826.75. Si ustedes pueden observar, pues tenemos bajos niveles de obstaculización, pero siempre estamos apostándole a hacer ese llamado a los proveedores de permitirnos realizar nuestras funciones, las cuales siempre van a estar apegadas a la ley de protección al consumidor, y todos nuestros procedimientos, especialmente el de inspecciones, puede estar certificado como les mencionaba. Tenemos una última interacción a través de una pregunta. Nuevamente la misma mecánica, pueden ingresar a menti.com, el código es el 855656515, o pueden entrar a través del link que se ha enviado al chat o colocar su cámara enfocando el código QR que se les comparte en la pantalla. Les realizamos una pregunta. Las infracciones graves son sancionadas con multas de hasta, literal A, 200 salarios mínimos mensuales, B, 500 salarios mínimos mensuales, o C, 50 salarios mínimos mensuales. Los invito a que participen y nos compartan su respuesta para indagar o saber si este punto ha quedado claro, saber qué infracción corresponde a qué multa corresponde a las infracciones graves. Voy a compartirles en este momento la pantalla de la estadística. Y tenemos que todos están votando por la opción B, 500 salarios mínimos mensuales. Y como pueden ver, pues esa es la respuesta correcta. De acuerdo a la LPC, son hasta 500 salarios mínimos mensuales con los cuales se sanciona una infracción muy grave. Y ya casi para finalizar, pues continuamos con la presentación. Bueno, con esa pregunta, perdón, es que finalizamos la presentación. Los invito a que formulen sus preguntas a través del chat, o si consideran que es más viable realizarlo a través de su micrófono, pueden habilitarlo y nosotros les abrimos el espacio para las preguntas. Esperando que toda la información que se compartió con ustedes esta mañana sea de utilidad y que pueda ser puesta en práctica a lo largo de sus funciones como proveedores. Muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Quintanilla, soy coordinador de inspecciones y agradezco a Fernanda por su intervención con este tema. Y pasamos al apartado de preguntas. Recuerden que si tienen alguna consulta, comentario, lo pueden hacer a través del chat y yo estaré con gusto contestando sus interrogantes. Quizás para aprovechar más el tiempo, comentarles
cuando nosotros realizamos las inspecciones y si en estas inspecciones dejamos algún requerimiento de información porque la información no la tienen completa en el establecimiento, lo que procede es que nosotros redactamos dentro del acta de inspección un requerimiento. ¿De qué consiste este requerimiento? Quizás le vamos a solicitar que nos haga llegar a las oficinas de la Defensoría del Consumidor 3 facturas o 3 vouchers, o que nos hagan llegar cierta publicidad que no la tenían en el momento. Entonces, en ese requerimiento, en el acta de inspección, se hace ver, se establece que tienen un periodo de tiempo para hacernosla llegar esa información a las oficinas de la Defensoría del Consumidor. Si por X o Y motivo ustedes no pueden hacer llegar esa información en el término, en el plazo que se les ha establecido en el acta, ustedes, para no incumplir con la Ley de Protección al Consumidor, porque quizás la información es demasiado extensa para poderla recabar en el plazo requerido, ustedes pueden enviar un escrito a la Defensoría del Consumidor y comunicarnos. En fecha tal fueron a realizar un acta de inspección, me solicitaron esta y esta información y no la puedo recabar en el tiempo que ustedes me han dado porque es un tiempo demasiado corto. Y nos ponen ahí los motivos por los cuales no pueden presentarnos esa información y nos solicitan una extensión del plazo para poder presentar esa información. Así nosotros ya tenemos la salvedad de que ustedes presentaron ese escrito y nosotros le contestaríamos si procede o no procede extenderles el plazo para que presenten dicha información. Pero nunca se queden con eso de que no presentan nada, absolutamente nada, porque como les decía María Fernanda, con solo no presentar, dejar pasar el plazo de los 10 días y no presentar la información, eso ya es una infracción porque se está omitiendo. No estoy presentándole a la Defensoría del Consumidor la información que me ha solicitado en el plazo establecido. Entonces ya eso es considerado una negación a las funciones que nosotros realizamos. Entonces siempre de cualquier forma preséntenlas alguna carta con algún motivo diciendo por qué no la pueden presentar. Ese es un consejo que se les da para que no tengamos inconvenientes en el futuro. De igual forma, María Fernanda les estaba compartiendo las estadísticas del Tribunal Sancionador. Si se dieron cuenta, en el año 2019 solo tuvimos 9 obstaculizaciones. Y principalmente esas 9 obstaculizaciones no fueron como inspecciones como tales que se fueron a realizar en un establecimiento, sino que también la unidad de inspección, la Dirección de Vigilancia del Mercado, también realiza otros requerimientos de información que no necesariamente son a través de una inspección, sino que, por ejemplo, para esto las emergencias realizamos requerimientos de información a proveedores específicos. Quizás podrían vender mascarillas, podrían vender guantes, entonces se les realizó unas cartas por medio de las cuales se les solicitaba cierta información. Estas también son requerimientos de información. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, en el chat, porque hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Hola, Orsi. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días. Les saludé a Lile Flores, de Operadora del Sur. Yo solo tengo un comentario en cuanto cuando nos requieren información y solicitamos un plazo adicional. Usted decía, no alcancé a oír, que el escrito tiene que ir dirigido ¿a quién? Ahí dependerá de la Porque por casi ejemplo, siempre... hay unos... Ajá. Por ejemplo, ahí depende del escrito de quién es el que se lo dirija o quién es el que lo firme. Porque muchas veces hay escritos que los presenta que manda requerimientos el presidente de la Defensoría. Entonces, en ese caso tendría que ir dirigido a él. Claro. En otras ocasiones lo manda la directora de Vigilancia del Mercado. Tendría que ir dirigido a la Dirección de Vigilancia del Mercado. La Diana. Exacto. Perfecto. Si es de alguna inspección que nosotros hemos levantado un acta y dejamos un acta de inspección, de igual forma se va dirigido a la Dirección de Vigilancia del Mercado. Perfecto, siempre con Diana. Sí, por eso le decía, porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, no impases, sino como un tanto de experiencia con inspectores un tanto intransigentes, entonces pues le hemos tenido que levantar la mano, ya sea al presidente mismo, a Ámbar o a Diana, para poder darle visibilidad de los problemas. Igual creo que María Fernanda, creo que es, mencionó que al final de la capacitación iban a dar los contactos para cualquier
tipo de Sí, ahí puso de una lámina, queja pero o con gusto se la oportunidad de mejora. volveríamos a compartir. Sí, Vaya, son los buenísimo. números, el WhatsApp, el correo institucional y el 910. Pero ya Perfecto, con gusto Orsi. los vamos a compartir nuevamente. Muy amable, muy fino. De igual forma está la unidad de transparencia de la Defensoría del Consumidor, por si existe algún tipo de inconveniente. Y como repetía Fernanda, bueno, como dijo Fernanda, por ser nosotros que estamos acreditados, bueno, ahorita les estamos compartiendo los números de contacto, por ser también que nosotros, el organismo de inspección está acreditado por la 17020, también nosotros les pedimos que cualquier anomalía que suceda en campo durante alguna inspección, que se puedan poner en contacto con nosotros por los medios que están apareciendo ahorita en pantalla, para solventar de la mejor forma cualquier inconveniente. Perfecto, muy amable. Ok. No sé si hay alguna otra consulta, duda. Si no, con esto daríamos por... es importante que también nos envíen los datos de los inspectores que están posiblemente involucrados en algo anómalo fuera de las funciones que nosotros realizamos. Si no hay más dudas o consultas, daríamos por finalizado este webinar y esta serie de webinars, que fueron 3 en total, y agradecerles por su fina atención. Gracias por haber participado a todos. Y en nombre de la Defensoría les estamos muy agradecidos. Así que pasen una casi ya feliz, ya estamos para el mediodía, que pasen un feliz día. Gracias.